El sol de la mañana se colaba entre las cortinas de la casa lujosa en el barrio Providencia, en Guadalajara. Carlota terminaba de arreglar los últimos detalles del desayuno sobre la mesa de caoba que había pertenecido a sus padres. A sus 35 años, seguía teniendo esa elegancia natural que siempre la había hecho destacar, con su cabello castaño siempre bien arreglado y esa sonrisa cálida que conquistaba a cualquiera. «Alberto, el desayuno ya está listo», gritó hacia el segundo piso donde su esposo se alistaba para otro día en la oficina contable. 10 años de matrimonio habían creado una rutina cómoda en esa casa de 2 plantas que ella había heredado de sus padres. Cada rincón guardaba recuerdos de una familia próspera que había construido un patrimonio sólido. Alberto bajó las escaleras apurado, ajustándose la corbata. A los 40, aún tenía ese encanto que la había enamorado en la universidad, aunque ya le empezaban a salir unas canas en las sienes. «Perdón, amor, hoy tengo una reunión importante con los inversionistas del proyecto de Chapala». Carlota sirvió el café en una de esas tazas de porcelana que recibió de regalo de bodas. «Últimamente no has parado de trabajar. ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que cenamos juntos sin que estuvieras viendo el celular? Ya pronto se va a calmar todo, lo prometo». Alberto le dio un beso rápido en la frente. «Por cierto, ¿Paloma no venía a almorzar hoy?» «Claro que sí, siempre viene los martes». Carlota sonrió. Paloma era su mejor amiga desde la adolescencia, como una hermana. Vivían a unas cuantas cuadras y se veían casi todos los días. «Quiero que organicemos una cena para celebrar el cumpleaños de mi mamá. Habría cumplido 70 la próxima semana». Alberto agarró el portafolio y se fue hacia la puerta. «Está bien, solo avísame con tiempo. Y acuérdate que esta noche tengo la reunión con la gente de la oficina». Cuando él se fue, Carlota caminó hacia la ventana del salón que daba al jardín. Esa casa era realmente un tesoro. 2 pisos, 5 habitaciones, una biblioteca que su papá adoraba, y un jardín lleno de jacarandas que florecían precioso en primavera. Había crecido ahí, jugado en esos pasillos, y ahora cuidaba cada detalle con el mismo cariño que sus padres le habían dedicado. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. «Carlota, querida», era la voz entusiasta de Paloma. «Ya voy saliendo de casa. Te llevé esos dulces de leche que te encantan de la pastelería del centro. ¡Qué rico! Justo estoy preparando esa ensalada de nopales que tanto te gusta». Paloma llegó puntual al mediodía, como siempre. A los 32, era una mujer atractiva, con el cabello rubio que contrastaba con sus ojos oscuros. Trabajaba como decoradora de interiores, y siempre elogiaba el buen gusto de Carlota para mantener la casa impecable. «Esta casa sigue siendo un sueño», dijo Paloma admirando los azulejos de la cocina. «De verdad que tuviste suerte heredando todo esto. Y Alberto, siempre tan entregado al trabajo, a veces demasiado entregado», suspiró Carlota mientras servía la ensalada. «Siento que estamos viviendo vidas paralelas. Sale temprano, vuelve tarde y los fines de semana siempre tiene algo del trabajo. Así son los hombres, querida. Al menos tú tienes estabilidad económica y una casa espectacular». Paloma mordió un pedazo del dulce de leche. «Yo, soltera a los 32, todavía compartiendo departamento con mi prima». Hablaron sobre los preparativos para la fiesta, sobre lo último que había pasado en la ciudad, sobre la novela que veían religiosamente todas las noches. Era una amistad fuerte, construida durante 20 años de confidencias y complicidad. Al final de la tarde, cuando Paloma se despidió, Carlota subió al dormitorio principal. Desde la ventana vio a Bruno regando las plantas en el jardín de al lado. Él saludó con la mano, y ella le devolvió el gesto. Bruno era viudo, un poco mayor, y siempre se mostraba dispuesto a ayudar. Cuando Alberto viajaba por trabajo, él echaba un ojo a la casa, y Carlota, en agradecimiento, cuidaba de su gato cuando él se ausentaba. La noche llegó, y Alberto llamó avisando que la reunión del trabajo se alargaría. Carlota cenó sola, vio su novela favorita, y subió a dormir. Mientras se cepillaba los dientes, se miró en el espejo del baño. 10 años de matrimonio, una vida cómoda, amigos de verdad, una casa que era su refugio. Todo parecía estar en su lugar, pero a veces, en esas madrugadas silenciosas, cuando Alberto dormía profundamente a su lado, sentía un vacío que no podía explicar, como si algo esencial le faltara,
como si su vida fuera una pintura hermosa con una mancha pequeña que no lograba identificar. Aquella noche, mientras escuchaba a lo lejos el ruido de los autos en la avenida, Carlota se quedó dormida sin imaginar que su vida perfecta estaba a punto de convertirse en una pesadilla que pondría a prueba cada fibra de su fuerza y su valentía. Era un jueves cualquiera de octubre cuando todo cambió. Carlota despertó con el aroma del café que Alberto preparaba en la cocina, un gesto cariñoso que había vuelto a tener en las últimas semanas. Bajó las escaleras descalza como cada mañana, sosteniéndose ligeramente del pasamanos de madera tallada que su abuelo había mandado hacer décadas atrás. «Buenos días, amor», dijo Alberto, entregándole una taza humeante. «¿Dormiste bien?» «Como una piedra». Carlota sonrió notando que él había estado más atento últimamente. «Estás distinto, más cariñoso. Me gusta ese cambio». Alberto desvió la mirada rápidamente. «Solo estoy tratando de ser un mejor esposo. Te mereces más atención». Después de que él se fue al trabajo, Carlota siguió con su rutina de la mañana. Regó las plantas del jardín, organizó unos papeles en la biblioteca y decidió limpiar la lámpara del vestíbulo. Era una pieza impresionante de cristal que su madre adoraba, pero que necesitaba mantenimiento constante por el polvo de Guadalajara. Cerca de las 2 de la tarde, subió al segundo piso para buscar los productos de limpieza en el armario. El teléfono sonó justo cuando bajaba, y Carlota apuró el paso para contestar. Era Paloma. «Hola, querida. ¿Puedo pasar más tarde? Quiero enseñarte unas fotos de un proyecto nuevo». «Claro, aquí voy a estar». Carlota sostenía el teléfono entre el hombro y la oreja mientras bajaba, cargando el balde con los productos de limpieza. Y fue en el 10º escalón cuando sucedió. Su pie resbaló bruscamente, como si hubiera algo aceitoso en el peldaño. Instintivamente trató de agarrarse del pasamanos, pero la madera se soltó por completo de la pared con un estruendo. El balde salió volando mientras Carlota caía escaleras abajo, su cuerpo golpeando contra cada peldaño hasta quedar tirada en el vestíbulo. El dolor fue inmediato e insoportable. Tenía las piernas en posiciones extrañas y no podía moverlas. El teléfono había caído a su lado y alcanzaba a oír la voz distante de Paloma gritándole su nombre. «Carlota, Carlota, ¿qué pasó?» Con mucho esfuerzo logró tomar el teléfono. «Paloma, me caí por las escaleras. No puedo mover las piernas. Llama a una ambulancia». «Dios mío, ya estoy llamando. Aguanta, querida». Los minutos que siguieron fueron una nube de dolor y desesperación. Paloma llegó antes que la ambulancia, encontrando la puerta sin seguro, como siempre. «Carlota, madre mía, ¿qué pasó aquí? El pasamanos se rompió. Me resbalé». Carlota apenas podía hablar del dolor. Paloma echó un vistazo rápido a la escalera. «Esa escalera ya está demasiado vieja. Debieron haberla revisado hace tiempo». La ambulancia llegó con las sirenas retumbando por el barrio. Los paramédicos inmovilizaron a Carlota con el máximo cuidado antes de llevarla al Hospital Civil de Guadalajara. Paloma llamó de inmediato a Alberto. «Alberto», habla Paloma. «Carlota tuvo un accidente terrible. Se cayó por las escaleras y la están llevando al hospital. Tienes que venir ya». En el hospital, Alberto llegó con un aire de desesperación genuina. «¿Cómo está ella? ¿Qué dijeron los médicos?» «Todavía le están haciendo estudios», respondió Paloma abrazándolo. «Fue horrible, Alberto. Yo estaba hablando con ella por teléfono cuando pasó». 3 horas después, el doctor Mendoza salió del quirófano con una expresión seria. «Señor Alberto, su esposa sufrió fracturas múltiples en ambas piernas. En la pierna derecha hubo una fractura expuesta en la tibia y el peroné, y en la izquierda una fractura en el fémur. Pudimos estabilizarla, pero... ¿Pero qué, doctor?» Alberto le apretó la mano a Paloma. «Va a tener que usar silla de ruedas por lo menos durante 6 meses, y aunque se recupere bien, puede que queden secuelas permanentes. Será un proceso largo y complicado». Cuando Carlota despertó de la anestesia, la realidad la golpeó como un rayo. Tenía las piernas inmovilizadas, conectadas a aparatos, y sentía un dolor constante que los medicamentos apenas aliviaban. «Amor, estoy aquí», dijo Alberto, tomándole la mano. «Vas a salir de esta. Vamos a superarlo juntos». Paloma estaba del otro lado de la cama. «Querida, no te preocupes por nada. Voy a cuidar de ti. Puedo quedarme en tu casa el tiempo que haga falta para ayudar a Alberto. No quiero ser una carga para ustedes».
murmuró Carlota, con lágrimas corriéndole por la cara. No digas eso. Alberto le besó la frente. Sos mi esposa. Es mi responsabilidad cuidarte. Y yo soy tu mejor amiga, agregó Paloma. Nunca te voy a dejar sola. En los días que siguieron, mientras Carlota seguía internada, Alberto y Paloma organizaron la casa para recibirla. Instalaron una cama hospitalaria en uno de los cuartos del primer piso, adaptaron el baño de abajo y consiguieron todo el equipo necesario. Son unos ángeles, dijo Carlota cuando por fin volvió a casa una semana después. Ver su casa desde el primer piso, sabiendo que no podría subir a su habitación, fue devastador. No te preocupes, dijo Paloma, acomodando las almohadas. Voy a dormir en la habitación de al lado para estar siempre cerca. Alberto tiene que trabajar, así que yo te cuido durante el día. Alberto asintió sin dudar. Es la mejor opción. Paloma sabe cómo ayudarte, y yo me quedo más tranquilo sabiendo que no estás sola. Esa primera noche en casa, Carlota miró el techo del cuarto del primer piso, que ahora era su habitación. La escalera que había subido y bajado miles de veces a lo largo de su vida, ahora era una barrera imposible. Sus piernas, las que la habían llevado a bailar en su fiesta de bodas, las que la habían acompañado por los pasillos de la universidad, ahora eran 2 pesos muertos bajo las sábanas. Ella no sabía que, en el piso de arriba, Alberto y Paloma susurraban sobre cómo el plan había salido a la perfección. El aceite en los escalones, el pasamanos flojo desde días antes, todo calculado para que pareciera un simple accidente doméstico. La vida perfecta de Carlota había terminado en esas escaleras. Lo que ella no imaginaba era que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Las primeras semanas en la silla de ruedas fueron un proceso doloroso de adaptación. Carlota se despertaba cada mañana esperando sentir sus piernas, pero solo encontraba vacío y una dependencia total. Paloma ya se había mudado por completo a la casa, con su ropa y sus cosas en el cuarto de huéspedes. «Buenos días, querida», decía Paloma todas las mañanas entrando en el cuarto con una bandeja de café. «¿Cómo dormiste?» «Mal», respondía Carlota, intentando acomodarse en la cama hospitalaria. «Este dolor en la espalda no me deja descansar. Es normal. El doctor dijo que con el tiempo va a mejorar». Paloma la ayudaba a incorporarse. «Hoy voy a preparar esa sopa de tortilla que tanto te gusta». Alberto salía temprano al trabajo y volvía solo al final de la tarde. Cuando llegaba, siempre preguntaba por el día de Carlota, pero las conversaciones se volvían cada vez más superficiales. Él parecía distante, como cumpliendo una obligación. «¿Cómo estuvo el día?», preguntaba, dándole un beso rápido en la frente. «Largo», suspiraba Carlota. «Paloma ha sido un ángel, pero extraño conversar con otras personas. ¿Qué tal si invitamos a Bruno a cenar? Hace tiempo que no lo vemos». «¿Bruno?». Alberto cruzó una mirada rápida con Paloma. «Creo que lo mejor es evitar visitas por ahora. Necesitas reposo y demasiada gente puede agotarte». Paloma asintió enseguida. «Alberto tiene razón. Todavía estás recuperándote. Es mejor mantener la casa tranquila». Carlota aceptó la explicación aunque extrañaba el mundo exterior. Sus días se reducían al cuarto, al baño adaptado y al pequeño jardín que alcanzaba a ver desde la ventana. Paloma controlaba todo, las medicinas, las comidas, hasta el teléfono. «¿Quién llamó?», preguntaba Carlota cuando escuchaba sonar el aparato. «Telemarketing», contestaba Paloma rápido. «O algún número equivocado». En realidad, Bruno había llamado varias veces. Estaba preocupado porque no veía a Carlota desde hacía semanas y quería saber cómo seguía su recuperación. Paloma siempre atendía y le decía que Carlota estaba dormida o en fisioterapia. «¿Puedes decirle que estoy pensando en ella?», pedía Bruno. «Claro, le paso el mensaje», mentía Paloma, pero nunca le mencionaba las llamadas a Carlota. Las amigas de Carlota también intentaban visitarla, pero Paloma siempre encontraba excusas. «Está muy débil hoy. El médico recomendó reposo absoluto. O se resfrió y no puede recibir visitas». Poco a poco, Carlota se dio cuenta de que estaba completamente aislada del mundo exterior. Sus únicas compañías eran Alberto, que llegaba cansado y distante, y Paloma, que aunque atenta, parecía controlar cada aspecto de su vida. «Paloma, ¿puedo llamar a mi prima en Zapopan? Quiero saber cómo está». «Claro, querida, pero el teléfono anda con problemas en la línea.
Mañana llamo a un técnico para que lo revise. El teléfono nunca fallaba cuando Alberto o Paloma necesitaban usarlo. Carlota empezó a notar esas pequeñas inconsistencias, pero se sentía culpable por desconfiar de las personas que supuestamente se estaban sacrificando para cuidarla. «Ustedes hacen tanto por mí», decía con lágrimas en los ojos. «No sé cómo voy a poder devolverles todo esto». «No tienes que devolver nada», respondía Paloma, acariciándole el cabello. «Somos familia». Alberto asentía, aunque su mirada siempre estaba distante. «Tú harías lo mismo por nosotros». Las noches eran especialmente duras. Carlota escuchaba a Alberto subiendo al cuarto principal, sus pasos resonando en la escalera que ella ya no podía subir. A veces alcanzaba a oír voces apagadas desde arriba, pero no lograba entender lo que decían. «¿De qué hablan ustedes allá arriba?», preguntó una noche. «¿Hablar?». Alberto pareció confundido. A veces Paloma sube a buscar algo en el cuarto y terminamos comentando sobre tu tratamiento, los medicamentos, esas cosas». Paloma lo confirmó enseguida. «Sí, es eso. Solo hablamos de tus cuidados, nada más». Pero Carlota notó que Paloma nunca dormía en la habitación de huéspedes del primer piso, como había dicho al principio. Sus cosas estaban allí, pero siempre subía al segundo piso a la hora de dormir. «Pensé que ibas a dormir aquí abajo para estar más cerca de mí», comentó Carlota. Sí, pero el cuarto de arriba es más silencioso. Aquí abajo pasa mucho coche en la calle y yo tengo el sueño ligero. Pero cualquier cosa, solo llámame». Las excusas siempre parecían tener sentido en la superficie, pero Carlota empezó a sentir que algo no estaba bien. Era como si estuviera viviendo en una burbuja controlada, donde toda la información que recibía pasaba por el filtro de Alberto y Paloma. Bruno seguía intentando visitarla. Una tarde apareció en la puerta, pero Paloma salió a atenderlo enseguida. «¿Cómo está Carlota? ¿Puedo verla?» «Está dormida ahora, Bruno. El doctor dijo que necesita mucho reposo. Pero son las 3 de la tarde. Ella siempre fue una persona activa. El accidente cambió muchas cosas. Se cansa muy rápido». Paloma bloqueó la entrada. «Quizá otro día sea mejor». Bruno insistió. «Al menos dile que pasé por aquí». «Sí, estoy preocupado. Hace más de un mes que no la veo». «Claro, se lo voy a decir». Pero Carlota nunca supo de la visita de Bruno. Paloma simplemente cerró la puerta y volvió al salón como si nada hubiera pasado. «¿Quién era?», preguntó Carlota. «Un vendedor de seguros, muy insistente». Esa noche, Carlota miró por la ventana y vio la luz encendida en la casa de Bruno. Él estaba en la cocina, y cuando la vio, le saludó con entusiasmo. Ella levantó la mano para saludarlo también, sintiendo una punzada de nostalgia por aquellos días en que podía cruzar el jardín y conversar con él sin problemas. Su casa se había convertido en una prisión dorada, donde cada movimiento era vigilado, cada contacto con el exterior filtrado, y ella dependía por completo de la buena voluntad de dos personas que, sin que lo supiera, estaban tramando su destrucción final. La sensación de aislamiento crecía cada día, pero Carlota todavía no imaginaba que su dependencia total era exactamente lo que Alberto y Paloma buscaban. Ella estaba justo donde ellos la querían, vulnerable, aislada, y completamente bajo su control. 2 meses después del accidente, Carlota había caído en una rutina melancólica. Se despertaba, tomaba las medicinas que Paloma le preparaba con cuidado, comía en silencio y pasaba las tardes mirando por la ventana. La depresión se había instalado como una sombra constante y empezó a preguntarse si realmente valía la pena seguir viviendo así. «A veces pienso que hubiera sido mejor morir en la caída», confesó a Paloma una tarde lluviosa de diciembre. «No digas eso, querida», respondió Paloma, aunque había algo extraño en su tono. «Aún te queda mucho por vivir». Alberto llegó del trabajo esa noche con una novedad. «Amor, necesito que firmes unos papeles. Son documentos del seguro y unas autorizaciones para que yo pueda encargarme de los asuntos financieros mientras te recuperas». Carlota miró los papeles sin mucho interés. «¿Para qué necesitas autorización? Son solo formalidades. Como estás incapacitada, necesito tener permiso legal para pagar las cuentas, hacer transferencias, esas cosas». Alberto puso la pluma en su mano. «Es temporal, solo hasta que mejores». «Déjame leer primero», dijo Carlota, pero las letras parecían bailar en la página. Los medicamentos para el dolor la dejaban siempre somnolienta y confundida.
Son documentos técnicos, amor. Confía en mí. Alberto guió su mano. Es solo para facilitar nuestra vida. Carlota firmó sin leer del todo, confiando en su esposo. No sabía que estaba cediendo el control total de sus bienes, incluida la casa heredada de sus padres, a Alberto. Esa misma noche, Alberto instaló un monitor para bebés en el cuarto. Es para que me llames si necesitas algo durante la madrugada, explicó. El receptor queda en nuestro cuarto. ¡Qué detalle!, murmuró Carlota, conmovida por el gesto. Pero 3 días después, en una madrugada de insomnio, Carlota descubrió que el aparato funcionaba en ambos sentidos. Había apretado el botón para llamar a Alberto, pero antes de poder hablar, escuchó voces que venían del dormitorio principal. Al principio pensó que era la televisión, pero pronto reconoció las voces de Alberto y Paloma. Cada vez está más deprimida, decía la voz de Paloma. El otro día dijo que hubiera preferido morirse. Perfecto, respondió Alberto. Cuanto más deprimida esté, más natural va a parecer. Carlota se heló. ¿Natural? ¿Parecer qué? ¿Tú crees que sospecha de algo?, preguntó Paloma. Imposible. Depende totalmente de nosotros. Y con esos medicamentos, apenas puede razonar. Menos mal que logramos aflojar el pasamanos sin que se diera cuenta. Y ese aceite en los escalones funcionó perfecto. El corazón de Carlota se detuvo. Estaban hablando del accidente, de cómo habían planeado su caída. Fue genial de tu parte sugerir el aceite de cocina, continuó Alberto. Invisible, pero lo bastante resbaladizo. Y ahora que tenemos la autorización, la casa prácticamente ya es nuestra, rió Paloma. Solo falta terminar el trabajo. ¿Terminar el trabajo? La voz de Alberto bajó, pero Carlota aún alcanzaba a escuchar. ¿Trajiste las pastillas extra? Sí, morfina concentrada, mezclada con sus medicamentos. Va a aparecer una sobredosis accidental. O mejor todavía, suicidio por depresión. Carlota se tapó la boca para no gritar. Estaban planeando matarla. ¿Cuándo?, preguntó Alberto. Pronto. Ella ya habla de morirse, así que será fácil de justificar. Una mujer deprimida, dependiente, que se sentía una carga. Paloma hizo una pausa. Nadie va a sospechar. ¿Y después? Después nos quedamos con la casa, la vendemos y empezamos nuestra vida juntos en otro lugar. Tal vez Cancún, como siempre soñamos. Carlota entendió de golpe que eran amantes desde hacía meses, que habían planeado el accidente para dejarla incapacitada, que consiguieron la autorización para controlar sus bienes, y que ahora planeaban asesinarla para quedarse con todo. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, susurró para sí misma, mientras las lágrimas corrían en silencio. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, Alberto respondió a la pregunta de Paloma. Desde marzo. 8 meses ocultándole todo. Valió la pena esperar, murmuró Paloma. Siempre fue tan ingenua. Confiaba en mí ciegamente. Y en mí también. Nunca sospechó nada. Rieron en voz baja. Y ese sonido fue como una puñalada en el corazón de Carlota. Su mejor amiga de la adolescencia y su esposo de 10 años habían conspirado para destruir su vida. Tenemos que terminar el trabajo cuanto antes, dijo Paloma, con la voz fría como el hielo. Cada día que pasa es un riesgo. Sí, asintió Alberto. Esta vez, la dosis tiene que ser letal. Carlota apagó el monitor con manos temblorosas. Su mundo se había derrumbado por completo. No solo había descubierto que el accidente fue planeado, sino que las 2 personas en las que más confiaba estaban tramando su muerte. Miró alrededor del cuarto que se había convertido en su prisión. Cada gesto cariñoso de Paloma, cada palabra de consuelo de Alberto, todo había sido una cruel puesta en escena. La mantenían aislada para que nadie interfiriera en el plan. Controlaban sus medicinas para mantenerla confundida y dependiente, y ahora tenían control legal sobre todos sus bienes. El terror se mezcló con una rabia que nunca había sentido. Ellos habían subestimado algo. Carlota no era solo la mujer frágil y dependiente que pensaban. Era hija de padres que construyeron un imperio desde cero. Tenía sangre de luchadores en las venas. Si Alberto y Paloma querían un juego, ella lo daría. Pero esta vez, las reglas las iba a poner ella. Esa madrugada, mientras escuchaba sus pasos moviéndose por el cuarto de arriba, Carlota empezó a planear su supervivencia. Tenía muy poco tiempo, pero había algo que ellos no esperaban. Sabía exactamente lo que estaban tramando. La guerra había empezado, y Carlota estaba decidida a ganar.
A la mañana siguiente, Carlota despertó con una claridad mental que no sentía desde hacía meses. El shock de la revelación había quemado la niebla de los medicamentos, y por primera vez desde el accidente, estaba completamente lúcida. Cuando Paloma le llevó el desayuno con las pastillas de siempre, Carlota sonrió como de costumbre. «Buenos días, querida. ¿Cómo dormiste?» «Mejor», respondió Carlota, tomando los medicamentos. «Creo que ya me estoy acostumbrando a la situación». Paloma pareció satisfecha. «Qué bueno escuchar eso. La aceptación es el primer paso hacia la recuperación». Cuando Paloma salió a preparar el almuerzo, Carlota fingió tragar las pastillas, pero las escondió bajo la lengua. En cuanto se quedó sola, las escupió en un pañuelo y las guardó en el bolsillo de la bata. Por primera vez en semanas, su mente estaba completamente clara. Alberto bajó a desayunar, le dio un beso mecánico en la frente y se despidió. «Hasta la noche, amor. Paloma te va a cuidar bien». «Lo sé», sonrió Carlota. «Ella siempre cuida». Durante toda la mañana, Carlota observó a Paloma con otros ojos. Cada gesto falso, cada sonrisa fingida, cada palabra de afecto vacío. ¿Cómo había sido tan ciega por tanto tiempo? Las señales estaban ahí. Paloma siempre preguntaba por las finanzas de la familia, siempre alababa la casa de manera exagerada, siempre hacía comentarios sobre lo afortunada que era Carlota de haber heredado una buena fortuna. «Paloma», dijo Carlota alrededor del mediodía, «necesito un favor». «Claro, querida. ¿Qué necesitas?» «Quiero hablar con Bruno. Hace tanto que no hablo con él y me siento muy aislada». Paloma dudó. «Sabes que el doctor recomendó evitar visitas. No tiene que ser visita. Solo una llamada rápida. Por favor. El teléfono todavía tiene problemas en la línea, ¿recuerdas? Y tu celular se rompió en la caída». Carlota sonrió por dentro. «Entonces, ¿qué tal si lo llamas desde tu celular? Solo para que pueda saludarlo». «Mi celular está sin batería», mintió Paloma enseguida. «Dejé el cargador en casa». «Está bien», dijo Carlota, fingiendo decepción. «Quizá mañana». Esa tarde, cuando Paloma salió a hacer compras al mercado, Carlota puso en marcha su plan. Con mucho esfuerzo y dolor, logró sentarse en la silla de ruedas que casi no usaba y se dirigió hasta la mesa donde estaba el teléfono fijo. Sus piernas no respondían, pero sus brazos todavía tenían fuerza. Marcó el número de Bruno, rezando para que contestara. «Hola, Bruno, soy Carlota». «Carlota, Dios mío, ¿cómo estás? He intentado hablar contigo durante semanas». «¿Intentado? ¿Cómo así?» «Llamé varias veces, pero Paloma siempre decía que estabas dormida o indispuesta. Incluso traté de visitarte, pero ella me dijo que no podías recibir a nadie». El corazón de Carlota se aceleró. «Bruno, necesito mucho tu ayuda». «Pero no puedes contárselo a nadie, ni a Alberto ni a Paloma». «¿Qué está pasando? No puedo explicarlo por teléfono. ¿Podrías comprar 3 microcámaras pequeñas? De esas de seguridad que se conectan al celular». «Puedo, pero ¿para qué? Mi vida está en peligro, Bruno. Sé que suena a locura, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes traer las cámaras esta tarde?» Paloma siempre sale a las 4 para ir al gimnasio. Bruno guardó silencio un momento. «Carlota, me estás asustando. Por favor, Bruno. Eres la única persona en quien puedo confiar ahora». «Está bien. Voy a comprar las cámaras y estaré allí a las 4:30». Carlota colgó y volvió a la cama con gran esfuerzo, justo a tiempo. Paloma regresó del mercado pocos minutos después. «¿Cómo estás, querida?» «Bien, un poco cansada». Carlota fingió somnolencia. «Creo que voy a tomar una siesta». A las 4 en punto, Paloma se despidió. «Me voy al gimnasio. Regreso en 2 horas». 15 minutos más tarde, Carlota escuchó golpes suaves en la ventana del cuarto. Era Bruno, tal como habían acordado. Ella consiguió abrir la ventana y él entró rápidamente. «Dios mío, Carlota, estás muy delgada», dijo él abrazándola. «Bruno, no tenemos mucho tiempo». Carlota le contó rápidamente lo que había descubierto la noche anterior. La traición, el accidente planeado, los planes de asesinato. Bruno se puso pálido. «Eso es monstruoso. Tenemos que llamar a la policía ya mismo». «¿Con qué pruebas?» «Es mi palabra contra la de ellos. Y estoy tomando medicinas fuertes, pueden decir que estoy delirando». «Entonces, ¿qué quieres hacer?» «Necesito pruebas». «¿Trajiste las cámaras?» Bruno mostró 3 microcámaras del tamaño de monedas. «Son de última generación.
Graban en alta definición y transmiten directo al celular. Perfecto. Necesito que instales una aquí en el cuarto, bien escondida, otra en el dormitorio principal y otra en la cocina. ¿En su cuarto? ¿Cómo voy a entrar ahí? Paloma siempre deja la puerta abierta para que se ventile, y no regresan antes de las 6. Bruno instaló la primera cámara detrás de un cuadro en la habitación, prácticamente invisible. Luego, con muchísimo cuidado, subió al segundo piso. Carlota quedó de vigía con el corazón latiendo desbocado. «Listo», dijo él al bajar. «La puse en la mesa de noche, detrás de la lámpara. Tiene un ángulo perfecto hacia la cama y buena parte del cuarto». «¿Cómo funciona?» Bruno configuró la aplicación en su celular. «Todo lo que graben se guarda directo en mi teléfono. Puedo verlo en vivo o revisar las grabaciones después». «Bruno, me acabas de salvar la vida». «Aún no te salvé. Carlota, si de verdad están planeando matarte, lo sé, pero ahora tengo una oportunidad de conseguir pruebas». Ella le tomó la mano. «¿Tienes el número de mi hermano Álvaro? ¿El policía?» «No. Si algo me pasa o si logro las pruebas que necesito, llámalo de inmediato. Vive en otra ciudad y creo que ellos no han hablado con él sobre mi accidente». Bruno anotó el número y lo guardó con cuidado. «Carlota, ven conmigo ahora». Salimos por la ventana y... «No puedo. Si se dan cuenta de que escapé, van a desaparecer. Necesito las pruebas primero». Respiró hondo. «Además, no puedo caminar. Sería imposible huir sin ayuda. Entonces me quedo aquí contigo». «No. Si te ven aquí, van a sospechar. Necesito que todo parezca normal». Bruno salió por la ventana con el corazón encogido, dejando a Carlota sola con su plan peligroso. Ella volvió a la cama y esperó. A las 6 en punto, Paloma regresó del gimnasio. «¿Cómo estuvo la siesta?» «Excelente», mintió Carlota. «Me siento más animada». Esa noche, cuando Alberto llegó del trabajo, Carlota los observó con otros ojos. Cada mirada que se cruzaban, cada roce disfrazado, cada sonrisa falsa dirigida a ella. Pero ahora tenía armas para defenderse. Las cámaras estaban grabando todo, y muy pronto tendría las pruebas que necesitaba para destruir su plan diabólico y salvar su propia vida. La caza había comenzado, pero esta vez, Carlota era la cazadora. Durante 3 días, Carlota mantuvo la farsa perfecta. Siguió fingiendo tomar los medicamentos, escondiéndolos con cuidado y deshaciéndose de ellos en cuanto estaba a solas. Su mente, libre de esa neblina química, estaba más aguda que nunca. Le sonreía a Paloma, le agradecía las atenciones a Alberto y hacía el papel de la esposa dependiente y deprimida. Bruno vigilaba las cámaras constantemente, enviándole reportes discretos por mensajes de texto que Carlota leía cuando lograba agarrar el celular que Bruno le había dado, sin que Paloma la viera. Las primeras grabaciones mostraban conversaciones normales, pero en la tercera noche, finalmente, se delataron. Era un viernes cuando todo cambió. Alberto llegó del trabajo más temprano, se veía nervioso. Paloma estaba preparando la cena cuando él la llamó para hablar en privado en la cocina. «Tenemos que acelerar el plan», dijo Alberto, mirando hacia el cuarto donde Carlota fingía ver la tele. «¿Por qué? ¿Pasó algo?», preguntó Paloma bajando la voz. «Mi socio está haciendo preguntas sobre los poderes, y ayer me encontré con Bruno en la calle. Preguntó por Carlota. Dijo que está preocupado porque no ha podido hablar con ella». Paloma se puso tensa. «¿Crees que sospecha algo?». «No sé, pero no podemos arriesgarnos. Mientras más tiempo pase, más riesgo hay de que alguien nos descubra». Subieron al cuarto principal, donde las cámaras de Bruno captaron cada palabra de la conversación que sellaría su destino. «¿Trajiste la morfina?», preguntó Alberto, cerrando la puerta. Paloma abrió la bolsa y mostró un frasco pequeño. «Concentración máxima. 3 ampollas son suficientes para matar a un caballo». «¿Y cómo vamos a hacer que parezca un accidente?». «Fácil. Lo mezclamos con sus medicamentos para el dolor. Ha estado tomando dosis altas, así que una sobredosis sería perfectamente plausible». Paloma se sentó en la cama que alguna vez fue de Carlota. O mejor aún, dejamos las ampollas vacías al lado de la cama como si ella misma se lo hubiera inyectado. Exacto. Una mujer deprimida, dependiente, que se sentía una carga. Todo el mundo lo va a creer. Alberto caminó hasta la ventana. «¿Y después? Después tú haces el papel del marido devastado. Yo hago el papel de la mejor amiga de luto. Esperamos unas semanas. Vendemos la casa y desaparecemos». Paloma sonrió con frialdad.
Cancún nos está esperando. ¿Cuánto vale la casa exactamente? El corredor dijo que en el mercado actual por lo menos $2 millones, más los ahorros de ella, las inversiones. Paloma hizo las cuentas en su cabeza. Vamos a salir de aquí millonarios. Alberto se acercó a ella. Valió la pena esperar todos estos meses fingiendo que la amaba, y yo fingiendo ser la mejor amiga entregada. Paloma rió. Siempre fue tan ingenua. ¿Recuerdas cuando empezamos nuestro romance? Ella incluso comentó que pensaba que tú estabas más cariñoso, porque lo estaba, feliz por haberte encontrado a ti y por saber que pronto me libraría de ella. Se besaron con pasión en la cama que le pertenecía a Carlota, mientras planeaban con frialdad su asesinato. ¿Cuándo lo hacemos?, preguntó Alberto. Mañana por la noche. Sábado es perfecto. Puedes decir que saliste a comprar medicinas y me encontraste aquí, desesperada, tratando de reanimarla. ¿Y si alguien sospecha? ¿Quién va a sospechar? Ella está deprimida, toma medicinas fuertes, vive diciendo que preferiría estar muerta. Paloma tomó el frasco de morfina. Además, ¿quién sospecharía de la mejor amiga y del marido dedicado? Alberto asintió. Pensaste en todo. Siempre pienso. Así fue como logré conquistarte, ¿no? Paloma acarició su rostro. Carlota nunca tuvo una oportunidad contra mí. Nunca la tuvo. Es tan predecible, sin gracia. Tú eres todo lo que ella nunca fue. Y mañana por la noche, ella deja de ser un problema para siempre. En la planta baja, Carlota temblaba de rabia y terror. A través del celular de Bruno, había visto cada segundo de esa conversación monstruosa. Ver a su marido y a su mejor amiga planeando su asesinato en la cama donde había dormido durante 10 años, fue devastador, pero también liberador. Ahora tenía todas las pruebas que necesitaba. Con las manos temblando, escribió un mensaje para Bruno. Lo logramos. Manda todo a mi hermano Álvaro ahora. Van a intentar matarme mañana en la noche. La respuesta de Bruno llegó de inmediato. Ya estoy enviando los videos. Álvaro está de guardia hoy. Aguanta, Carlota. Cuando Alberto y Paloma bajaron para cenar, Carlota estaba viendo televisión como si nada hubiera pasado. Les sonrió, agradeció la cena y tomó los medicamentos falsos como siempre. ¿Cómo te sientes, amor?, preguntó Alberto, con esa voz cargada de falsa preocupación. Mejor, respondió Carlota. Creo que por fin estoy aceptando mi situación. Paloma y Alberto se miraron con satisfacción. Qué bueno escuchar eso, dijo Paloma. La aceptación es realmente el primer paso. Esa noche, mientras subían al cuarto para planear los últimos detalles de su asesinato, Carlota permaneció despierta en su habitación. Su hermano Álvaro ya tenía las pruebas. Las cámaras seguían grabando, y ella estaba lista para la batalla final. Mañana sería el día en que Alberto y Paloma descubrirían que habían subestimado por completo a la mujer que intentaron destruir. Creían que era una víctima indefensa, pero estaban a punto de descubrir que Carlota era una sobreviviente. La trampa estaba puesta, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa. El sábado amaneció con un cielo nublado sobre Guadalajara, como si la misma naturaleza presintiera el drama que iba a estallar esa noche. Carlota despertó con el corazón acelerado, sabiendo que en las próximas horas su vida se decidiría definitivamente. Álvaro ya había confirmado por mensaje, a través de Bruno, que había recibido todas las grabaciones y que la operación estaba en marcha. «Buenos días, querida», dijo Paloma entrando a la sala con el desayuno. Su sonrisa parecía más forzada que de costumbre. «¿Dormiste bien?» «Como una roca», mintió Carlota, observando cada microexpresión en el rostro de la mujer que una vez consideró una hermana. «Hoy pareces nerviosa». «¿Nerviosa?» «No, solo un poco cansada». Paloma evitó su mirada. «Tal vez sea por el clima. Parece que va a llover». Alberto bajó más tarde de lo habitual, y Carlota notó que se había afeitado con más cuidado, y llevaba una camisa que nunca le había visto. «Hoy estás muy elegante. ¿Vas a salir?» «Tengo unos compromisos en la tarde», respondió él, besándole la frente de forma mecánica. «Pero vuelvo para la cena». Durante el día, Paloma estaba visiblemente alterada. Limpió la casa de forma obsesiva, reorganizó las medicinas de Carlota varias veces e hizo 3 llamadas en susurros que creyó que Carlota no escuchaba. «Está todo listo», dijo en una de las llamadas. Esta noche, cerca de las 5 de la tarde, Alberto salió diciendo que tenía que resolver asuntos en la oficina. «No tardo, amor. Paloma se queda contigo».
Siempre se queda, respondió Carlota, mirándola directo a los ojos. A las 7 de la noche, Paloma preparó una cena especial, sopa de tortilla, pollo con mole, e incluso postre. Pensé en hacer algo rico para ti. Has estado comiendo tan poco últimamente. ¡Qué detalle!, dijo Carlota, comiendo con normalidad mientras observaba cómo Paloma jugueteaba nerviosa con las medicinas. A las 8:30, Alberto regresó con una bolsa de la farmacia. Te traje tus medicinas nuevas, amor. El doctor dijo que estas van a ayudarte más con el dolor. Carlota vio cómo Paloma hacía un gesto casi imperceptible con la cabeza. Había llegado la hora. Qué bueno, dijo Carlota. El dolor ha sido terrible últimamente. Alberto preparó las medicinas con un cuidado exagerado, mezclando las pastillas habituales con otras que creyó que Carlota no había visto. Paloma estaba a su lado, supervisando cada movimiento. Listo, amor. Estas te van a hacer dormir muy bien, dijo Alberto, entregándole el vaso con agua y las pastillas. Carlota tomó las medicinas y se las llevó a la boca, pero no las tragó. ¿Puedo tomar un poco más de agua? Me cuesta pasarlas. Claro, dijo Paloma, tomando el vaso. En el instante en que Paloma se dio la vuelta, Carlota escupió discretamente las pastillas en su mano y las escondió debajo de la manta. Listo, dijo, devolviendo el vaso vacío. Gracias. Alberto y Paloma se miraron con satisfacción. Ahora es solo esperar, murmuró Alberto. ¿Cuánto tarda?, preguntó Paloma en voz baja. El doctor dijo que con esta dosis como máximo 1 hora. Se sentaron en la sala, fingiendo ver televisión mientras esperaban que Carlota muriera. Ella cerró los ojos y controló la respiración, simulando los efectos de las medicinas. Ya se está quedando dormida, susurró Paloma después de 20 minutos. Perfecto, respondió Alberto. En poco tiempo todo va a estar terminado. Carlota siguió con la actuación, respirando cada vez más despacio y dejando el cuerpo completamente relajado. Después de 40 minutos, dejó de moverse por completo. Creo que funcionó, dijo Paloma acercándose a la cama. Alberto le tomó el pulso en el cuello. Carlota controló cada músculo para no reaccionar al toque frío de sus manos. El pulso está tan débil que casi no lo siento, dijo él. ¿Está muerta? No falta mucho, suspiró Paloma. Ahora hay que poner las ampollas vacías junto a la cama y... La puerta principal estalló con un estruendo ensordecedor. Álvaro, Bruno y 4 policías irrumpieron en la sala con las armas en alto. «Policía, nadie se mueva». Alberto y Paloma se quedaron paralizados del terror. «¿Qué está pasando?», gritó Alberto. «Están arrestados por intento de homicidio», dijo Álvaro, esposando a Alberto. «Todo lo que hicieron fue grabado». «¿Grabado?». Paloma intentó correr, pero fue detenida por 2 policías. «Esto es un error». Carlota abrió los ojos y se incorporó en la cama, provocando un impacto aún mayor en los 2 criminales. «¡Carlota!», gritó Paloma. «¡Estás viva! ¡Muy viva!», respondió Carlota, con una frialdad que jamás habían visto en ella, y muy consciente de todo lo que hicieron. Alberto estaba pálido como un fantasma. «¿Cómo tú? ¿Cómo descubrí que sabotearon la escalera? ¿Que son amantes desde hace meses? ¿Que planeaban matarme para quedarse con mi herencia?». Carlota sonrió con desprecio. «Digamos que no son tan listos como pensaban». Bruno se acercó a la cama. «¿Estás bien, Carlota?». «Ahora sí», respondió ella, tomando la mano del amigo que le había salvado la vida. Álvaro mostró el celular con las grabaciones. «Tenemos todo aquí, las confesiones, los planes, hasta el momento en que preparaban el veneno. Van a pasar muchos años en prisión». «¡Esto es una trampa!», gritó Paloma forcejeando con las esposas. «Ella está mintiendo». «Las cámaras no mienten», dijo Álvaro. «Y ustedes confesaron todo. El accidente planeado, la relación entre ustedes, el intento de envenenamiento». Alberto hizo un último intento desesperado. «Carlota, por favor, no entiendes. Yo te amo. Siempre te he amado». ¿Que me amas?». Carlota soltó una risa amarga. «Anoche mismo le dijiste a tu amante que yo era predecible y sin gracia, que nunca me habías amado de verdad». La expresión de Alberto se derrumbó por completo. Sabía que estaba perdido. «¿Y tú, Paloma?», continuó Carlota, mirando a la mujer que había considerado una hermana. 20 años de amistad. Dormiste en mi casa, comiste en mi mesa, lloraste en mi hombro cuando estabas mal, y todo ese tiempo planeabas matarme.
Carlota, Paloma intentó hablar, pero no le salían las palabras. No hay nada que puedan decir, interrumpió Álvaro. Tienen derecho a un abogado, pero con las pruebas que tenemos, van a ser condenados. Mientras Alberto y Paloma eran llevados por los policías, empezaron a gritarse el uno al otro, lanzando acusaciones, tratando de echarse la culpa mutuamente. La sociedad criminal se había deshecho en el instante en que fueron atrapados. «Fue idea de ella», gritaba Alberto. «Ella lo planeó todo». «Mentiroso», respondía Paloma. «Tú eras el que quería deshacerte de tu esposa». Carlota los observó mientras los subían a la patrulla, sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y una extraña sensación de victoria. Había sobrevivido a la peor pesadilla que cualquiera podría imaginar, la traición de las dos personas en las que más confiaba en el mundo, pero había ganado, y ahora, por fin, era libre. Después de que los criminales fueron llevados, Álvaro se acercó a Carlota y la abrazó con fuerza. «Hermana, yo no me enteré de tu accidente. Solo supe hace unos días cuando Bruno se contactó conmigo, y fue gracias a él que estuve esperando las pruebas. No te imaginas cuánto me pesa no haber estado antes. Ah, mi hermano Álvaro, no te culpes. Los que actuaron con mala intención fueron ellos. Tú, igual que yo, no tenías cómo imaginar que había víboras viviendo bajo mi techo. Pero ahora solo quiero justicia. Y la vas a tener», respondió Álvaro, abrazando a su hermana. 3 meses después del arresto de Alberto y Paloma, Carlota estaba de pie otra vez. La fisioterapia intensiva y una determinación de hierro por reconstruir su vida habían obrado un milagro que los médicos consideraban poco probable. Sus piernas aún dolían y necesitaba un bastón para caminar largas distancias, pero estaba viva y era libre. El juicio fue un espectáculo que atrajo la atención de todo Guadalajara. Las grabaciones de las cámaras se reprodujeron completas, mostrando cada detalle sórdido de la conspiración. Alberto y Paloma intentaron culparse mutuamente, pero las pruebas eran irrefutables. El acusado Alberto Mendoza y la acusada Paloma Vázquez son declarados culpables de intento de homicidio calificado, sabotaje doméstico y fraude, declaró el juez. Considerando la premeditación, la frialdad del plan y la traición a la confianza de la víctima, los condeno a 15 años de prisión a cada uno, sin posibilidad de libertad condicional antes de 10 años. Carlota estuvo presente en la audiencia, sentada junto a Álvaro y Bruno. Cuando se leyó la sentencia no sintió alegría, solo un profundo alivio. La justicia se había hecho. Alberto la miró una última vez antes de ser llevado. «Carlota, no», lo interrumpió ella, con la voz firme. «Perdiste el derecho a hablar conmigo en el momento en que decidiste matarme». Paloma lloraba sin control. «Lo siento, Carlota. De verdad lo siento». «Yo también lo siento», respondió Carlota. «Siento haber confiado en ti. Siento los 20 años de amistad que tiraste a la basura, pero ya no siento nada por ustedes». Después del juicio, Carlota volvió a su casa en el barrio Providencia. La escalera había sido completamente reformada, con un nuevo pasamanos y escalones antideslizantes. Subió despacio, apoyada en el bastón, hasta llegar al dormitorio principal que no veía desde hacía meses. Bruno la acompañaba, preocupado. «¿Estás segura de que quieres hacerlo sola?» «Necesito hacerlo», respondió ella, abriendo la puerta del cuarto donde Alberto y Paloma habían planeado su muerte. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado antes del accidente. Su ropa en el armario, sus libros en la mesita de noche, sus fotos de boda sobre la cómoda. Pero ahora todo eso parecía pertenecer a una vida anterior, a una mujer más ingenua que ya no existía. Carlota pasó la tarde eliminando todos los rastros de Alberto de la casa. Ropa, documentos, fotos, todo fue empacado y donado. También se deshizo de todos los regalos que Paloma le había dado a lo largo de los años. Era una limpieza simbólica, un verdadero ritual de purificación. «¿Cómo te sientes?», preguntó Bruno, ayudándola a cargar las cajas. «Libre», respondió Carlota. Por primera vez en meses realmente libre. En las semanas siguientes Carlota empezó a reconstruir su vida social. Amigas que Paloma había alejado volvieron a visitarla, impactadas al enterarse de la verdad sobre su aislamiento forzado. Retomó sus actividades en la comunidad,
Volvió a asistir a la iglesia e incluso empezó a dar clases de cocina mexicana a las vecinas. «Pareces otra persona», comentó su prima de Zapopan durante una visita. «Más fuerte, más decidida. Estar a punto de morir te cambia la forma de ver la vida», respondió Carlota sirviendo café en unas tazas nuevas que había comprado. «Aprendí que no puedo entregar mi confianza tan fácilmente». Bruno se volvió una presencia constante en su vida, no como pretendiente, sino como ese amigo leal que lo arriesgó todo para salvarla. Cenaban juntos varias veces por semana, y él la ayudaba con las tareas más pesadas de la casa. «Me salvaste la vida», dijo Carlota una noche, mientras caminaban por el jardín. «Tú salvaste tu propia vida», corrigió Bruno. «Yo solo te di las herramientas. El coraje fue todo tuyo». 6 meses después del juicio, Carlota recibió una carta desde la cárcel. Era de Paloma pidiendo perdón y una oportunidad para hablar. Carlota leyó la carta una vez y la tiró a la basura sin dudar. «¿No vas a responder?», preguntó Álvaro, que ahora visitaba a su hermana con más frecuencia. «¿Para qué?», respondió Carlota. «Pedir perdón no borra lo que hizo, y yo no necesito su arrepentimiento para seguir adelante». 1 año después del accidente, Carlota organizó una fiesta en su casa, no para celebrar lo que había sufrido, sino para brindar por su supervivencia y renacimiento. Amigos de verdad, vecinos, familiares, todos se reunieron en el jardín donde ella casi había perdido la esperanza. «Quiero darles las gracias a todos ustedes», dijo ella, alzando una copa de tequila. «Ustedes me recordaron que todavía hay gente buena en este mundo, que la confianza, aunque debe darse con cuidado, sigue valiendo la pena». Bruno sonrió desde el otro lado del jardín. Álvaro la saludó con orgullo. Los invitados aplaudieron a la mujer que había enfrentado lo peor del ser humano, y salió de eso aún más fuerte. Esa noche, cuando todos se fueron, Carlota subió a su cuarto y miró por la ventana. Guadalajara brillaba bajo las luces nocturnas, una ciudad que había sido testigo de su caída y de su resurrección. Había perdido a un esposo y a una mejor amiga, pero había ganado algo muchísimo más valioso: la certeza de su propia fuerza. Descubrió que era capaz de sobrevivir a lo impensable, de pelear cuando todo parecía perdido, de reconstruir su vida desde los escombros. Sus piernas todavía dolían a veces, recordándole el accidente, pero ese dolor físico no era nada comparado con la fuerza emocional que había desarrollado. Era una sobreviviente, una guerrera que había ganado la batalla más importante de su vida. Y mientras la ciudad dormía, Carlota pensaba en su futuro, un futuro construido sobre bases sólidas de autoconocimiento, rodeado de gente verdadera, protegido por la sabiduría que había ganado a pulso. Aprendió que no siempre se puede confiar en las personas que amamos, pero siempre podemos confiar en nuestra propia capacidad de sobrevivir y prosperar. Y esa lección vale más que cualquier herencia o propiedad. La vida le había puesto la prueba más cruel posible, y ella la había superado con honores. A veces, las peores traiciones vienen de quienes más queremos, pero cuando descubrimos nuestra fuerza interior, nos damos cuenta de que somos capaces de superar cualquier adversidad. La verdadera victoria no está en evitar el dolor, sino en convertirlo en sabiduría y coraje. ¿Te gustó esta historia? Haz clic en me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para nosotros.